La verdad, pese a que me crié en un hogar pentecostal, y lo soy, me considero todavía de la vieja escuela. Me gozaba cuando cantaban los coritos los muchachos, como no tienen una idea. Eh, Considero que este probablemente no sea el discurso más pentecostal o la forma más pentecostal de predicar como solemos estar acostumbrados. Y sin embargo creo que vamos a ser edificados por la palabra. Este golpeando tiene por nombre heridos por la verdad. La verdad, todos la podemos asociar inmediatamente con la palabra del Señor. También la podemos asociar con el mismo Señor. Jesucristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Yo creo que tenemos la mejor oportunidad hoy de abrir nuestro corazón para ser herido por la verdad. ¿Sabe? Seguro vamos a citar este texto muchas veces en todo el transcurso del golpeando. El que usted seguro se le viene a la mente. La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta para romper todo. Yo menciono varias cosas. Y yo creo que hoy, o en este golpeando en general, no va a ser necesario que la palabra de Dios tenga que romper y atravesar huesos, tuétanos, etcétera, sino que aquí hay una iglesia que está dispuesta a exponer su corazón para ser herido por la verdad. Quisiera que vayamos a la Biblia y vayamos a la primera carta de Romo. No, eso no está en la Biblia, por si acaso, para los que todavía tenemos la emoción del juego de Venezuela contra México. Vamos a leer nuestra Biblia en Génesis 37, versículo 6 al 10. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Gracias, Dios. Gracias, Señor. Mis hermanos, hoy quiero hablarles de algunos sueños, de ese tipo de sueños que se hacen realidad. Y en mi familia somos un poquito escépticos al respecto, porque en una oportunidad mi papá pastoreaba una iglesia que por alguna razón los hermanos eran muy supersticiosos con los sueños. Y siempre tenían un sueño, y siempre atropellaban a alguien, y siempre una hermana estaba haciendo cosas. Siempre había sueños de algún modo. Tanto es así que en mi familia hay un meme interno, un chiste, que cuando pasa algo decimos: yo lo soñé. De tantos sueños que había en esa iglesia, y era complejo. Pero hoy quiero hablarte de sueños que sí se hacen realidad. ¿Sabes algo? Los sueños de José eran rudos para su familia. Sus hermanos pensaron que estaba siendo orgulloso y altivo, pero eso no impidió que los sueños de José se hicieran realidad. Aunque los sueños de José no le gustaron al resto de las personas, no impidió que lo que Dios había dicho de él se cumpliera. Y lo que Dios le mostró se cumplió a pesar de que no le gustaba a todo el mundo. Porque hay mucha gente en la iglesia que no cuente los sueños porque no se te va a cumplir. No, que si tienes algún plan no se lo cuentes a nadie, no se va a cumplir. No.
Si Dios dijo algo de mí, se va a cumplir porque no lo dije yo, sino que lo dijo Dios. Estudié en el Centro de Entrenamiento Bíblico Rema y tiene una frase que me gusta mucho, y es que si la Biblia lo dice, yo lo creo y eso es suficiente para mí. Si la Biblia lo dice, yo lo creo y eso es suficiente para mí. Si la Biblia dice que yo puedo encontrar sanidad en Cristo, yo lo creo y eso es suficiente para mí. Si la Biblia dice que el Espíritu de Dios trae libertad, yo lo creo y eso es suficiente para mí. Si la Biblia dice que yo conocería a Cristo y sería libre, yo lo creo y eso es suficiente para mí. Si la Biblia dice que yo soy provisto, yo lo creo y eso es suficiente para mí. Si la Biblia dice que hollaríamos serpientes, que tomaríamos serpientes con nuestras manos y hollaríamos escorpiones, yo lo creo y eso es suficiente para mí. Si la Biblia prometió que haríamos cosas mayores que las que hizo Cristo, yo lo creo y eso es suficiente para mí. Si al diablo no le gusta lo que Dios dice de mí, eso es su problema. Pero aunque no le guste, se va a cumplir. Aunque a la hermana chismosa no le guste lo que yo sueño y creo de Dios de mí, se va a cumplir. Oye, apóstol, tenemos un problema con esas hermanitas por ahí. Yo pensé que era nada más en mi iglesia. Perdónenme. Desde pequeño he admirado mucho a las personas que sueñan y trabajan por sus sueños. José es una de mis historias favoritas de la Biblia. La he leído no sé cuántas veces porque me encanta saber que tengo un Dios que es capaz de cumplir lo que promete. Me encanta saber que tengo un Dios que es capaz de cumplir las cosas que me ha dicho, pase el tiempo que tenga que pasar. También, por ser hijo de mi papá, desde pequeño, ¿por qué se ríe? Ay, Dios mío. Por ser hijo de mi papá tuve la oportunidad de crecer viendo cosas que seguramente un niño no vería. Perdone. Bueno, como siempre trata de huir los asientos que lo expongan, pero mi papá se encuentra acá. Quiero que honre su vida brindándole un fuerte aplauso al Señor por él. El pastor Alessandro Hernández. El pastor Alessandro Hernández seguramente para la iglesia Vida Nueva es bastante conocido. Tengo el privilegio de haber nacido en su casa y desde pequeño siempre vi cosas que usualmente los niños no deberían ver. Siempre escuchaba discursos de personas, leía cosas que él tenía y que me gustaba, siempre como estar cerca a lo que él así veía. Era bien raro porque siempre cuando nos juntábamos los hijos de pastores, todos salían a correr, a jugar. Y no digo que estaba mal, pero a mí me gustaba quedarme con los viejos y escuchar las conversaciones de los viejos. No entendía la mitad de las cosas, pero me gustaba tratar de aprender. Y me gustaba mucho que cuando estaba con los muchachos hablábamos de cosas de muchachos, de comiquitas y peleas y no sé qué, pero cuando estaba con los viejos aprendía muchísimo. Y desde que estaba muy chiquito me pusieron a predicar, entonces me convenía, porque entonces predicaba lo que escuchaba de los viejos. Entonces, todo tenía sentido. Y desde pequeño escuché el discurso de Martin Luther King. Yo tengo un sueño. Y yo no sé por qué ese discurso le gusta mucho a mi papá, pero tengo grabado en mi mente el discurso de Martin Luther King por haberlo escuchado muchas veces. Y las frases que él decía en su discurso. También mi papá en una oportunidad en la inauguración del día
de la Biblia en el municipio Libertador, dijo una frase que me gustó mucho. Y cuando ya le estaban dando los honores a mérito por el pastor de la ciudad y no sé qué, le hicieron una pregunta y él respondió: si yo me pudiera definir a mí mismo, sería como un soñador. Y admiro mucho a las personas que tienen sueños y que trabajan por ellos. Y hoy quiero hablarle de algunos sueños que Dios me ha permitido tener y que tengo fe que se cumplan. Leamos la Biblia nuevamente en 1 Samuel 17, 33, 35. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo mataba. El contexto es que ya ustedes lo conocen. Goliat duró mucho tiempo hablando en contra del pueblo de Israel y todo eso, y de repente llega David con un mandado y se encuentra con esa situación y dice: bueno, pero ¿quién es este? ¿Qué le pasa? Yo voy contra él, y agarra y se va a matar a Goliat, y en eso lo agarra. No, pero ya va, cálmate, o sea, tampoco, gracias por la intención, pero tú eres un muchacho. Y David le dice, quiero que se fije muy bien. David responde a Saúl: tu siervo era un pastor de ovejas. Y es muy importante, y me llamaba mucho la atención, ¿por qué David dice tu siervo era? Es que ya él había tomado cursos para matar gigantes en ese momento. ¿Qué tiempo le dio? En el camino de llevar el mandado a sus hermanos, se transformó de un pastor de ovejas a un asesino de gigantes. No entiendo qué pasó. ¿Cuántos gigantes había matado David que ahora dice: no, mi oficio ahora es de asesino de gigantes? Y mira mi experiencia. ¿Dónde estaba la experiencia de David matando gigantes? Lo más cercano a lo que él estuvo, y por lo que él dice, yo voy a ir contra él, es que le dice: lo único que yo sé es que yo fui fiel en lo poco, y cuando me pusieron a cuidar ovejas, yo las defendía, así tuviera que poner mi vida en juego. Pero David no tenía experiencia matando gigantes. De hecho, lo subestiman y le dice: tú eres un muchacho. Y él le dice: yo era un pastor de ovejas, pero ahora ustedes van a ver cómo yo derribo al gigante que ustedes se han calado por tanto tiempo y que no han tenido la valentía de pararse a defender no solo su nombre, sino el nombre de Jehová. Yo era un pastor de ovejas, pero ahora ustedes van a ver cómo la gloria de Dios, cómo el Espíritu de Dios está conmigo. Necesitamos una iglesia que frente a las dificultades aprenda a decir: quizás no tengo experiencia, quizás soy nuevo creyente, quizás no soy el apóstol, quizás no soy el pastor Isaac, quizás no soy el hijo del presidente de la confraternidad, quizás no soy el presidente de la confraternidad, quizás no soy nada, pero lo que yo sí sé es que yo ahora voy a derribar ese gigante. David, la única experiencia que tenía era cuidando las ovejas de su padre, y en medio de ese entrenamiento se encontró con procesos que le dieron la valentía para saber aprovechar oportunidades. Necesitamos una iglesia que frente a los retos diga: yo era una persona de tal forma, pero ahora soy quien va a vencer esa dificultad. Tengo un sueño, y sueño con una iglesia que es capaz. Sueño con una iglesia que es capaz. Sueño con una iglesia donde la experiencia probablemente sea tomada en cuenta, pero que lo primordial sea nuestra fe en nuestro Dios.
Sueño con una iglesia capaz de tomar oportunidades. Que cuando se presenten oportunidades de cargo, oportunidades de lo que sea, oportunidades de tomar un área, de tomar una escuela, de tomar un centro de policía, lo que sea, diga: yo tengo un Dios que es más grande que todo. Y yo tengo lo que se necesita para derribar ese gigante. Quisiera que me acompañes también a Marcos. En el capítulo 4, en el versículo 21. Y este es otro texto bastante conocido. Marcos 4, 21 dice: también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Y en medio de la iglesia nosotros siempre citamos este texto bíblico, o algunas personas lo citan para señalar el pecado oculto cuando sospechan que alguien está pecando. No hay nada que esté oculto que no haya de ser revelado a la luz. Cuando alguien sospecha por ahí de algún joven que está haciendo algo que, mire muchachos, no hay nada oculto que no salga a la luz. Cuando mi hermana y yo discutíamos y no queríamos decir quién fue, mi mamá siempre nos decía eso: muchachos, no hay nada oculto que no haya de ser revelado a la luz. Y la verdad, estamos sacando completamente de contexto este versículo. Si leemos previamente, Jesús le dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? La luz se hizo para ponerla en el candelero. Mis hermanos, yo sueño con una iglesia que comprenda lo siguiente: hay muchas cosas que están escondidas dentro de nosotros que tienen que salir a la luz. Hay muchos planes de Dios que están escondidos dentro de nosotros que tienen que salir a la luz. Hay muchos sueños dentro de jóvenes aquí que tienen que salir a la luz. No se trata del pecado que la gente esconde. La Biblia dice que la luz se hizo para ponerla en el candelero. Lo bueno de Dios en tu vida tiene que salir a la luz. Lo bueno de Dios en tu vida tiene que salir a la luz. Y sueño con una iglesia que lo comprenda. Hay mucha gente con sueños encarcelados dentro de sí, que han sido de alguna manera u otra estancados por muchas cosas, por condiciones externas a ellos, por condiciones internas, por timidez, o porque la iglesia no abre las suficientes oportunidades para que estos sueños salgan. Pero la Biblia dice que la luz no se hizo para ponerla debajo de la cama. Y todo lo que está escondido en algún momento tiene que salir a la luz. Yo sueño con una iglesia que empiece a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que hay de mí escondido que tiene que salir a la luz? Más allá de lo que mis hermanos piensan de mí, ¿qué es lo que tú depositaste en mí que tiene que salir a la luz? ¿Qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo por el cuerpo de Cristo? ¿Qué puedo hacer yo por mi comunidad, por mi universidad, por mi liceo? ¿Qué puedo hacer yo por el entorno donde estoy, por mi trabajo? Lo que tú has puesto en mí, Dios, tiene que salir a la luz. Necesitamos más gente haciendo algo en la iglesia. ¿Sabe algo? Normalmente la Biblia expone a los bosques y los compara, o uno puede inducir que se refiere al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Sin embargo, hay algunos hermanos que parecen helechos. Y me recuerda porque mi abuela tiene muchísimos helechos en su casa, muchísimos, impresionante. Y sí, está bien, traen fresco y toda la cosa, pero los helechos solo sirven para dos cosas: para estorbar, para que uno se los lleve por delante cuando... Yo no sé cuántos de ustedes se han dado un cocotazo con un helecho.
Cuando estábamos niños salíamos corriendo y era ¡pah! Con el lecho atravesado. Porque de paso mi abuela tenía el afán de cambiarlos de posición. Entonces había veces que uno salía corriendo y lo encontraba en otro sitio. Y bueno, entonces los helechos solo sirven para estorbar y para adornar. Los helechos no dan fruto. Y hay hermanos en la iglesia que parecen un helecho. No dan fruto, solo sirven para estorbar y para hacer un número en la iglesia. Ahora ustedes deben decir, si es hijo de Alessandro. Mis hermanos, ya basta de helechos en la iglesia. La Biblia nos llama a ser árboles que den mucho fruto. No nos llama a ser árboles que dan fruto. Escúchame, no nos llama a ser árboles que dan fruto. Nos llama a ser árboles que dan mucho fruto. Y todo lo que está oculto en nosotros tiene que salir a la luz. Yo sueño con una iglesia que empiece a exportar sueños. Yo sueño con una iglesia que empiece a exportar sueños desde el corazón de Dios. Estamos siendo heridos por la verdad de Dios. Todo lo que yo le estoy diciendo, usted lo puede regresar y estudiar en su casa. Menos las matas del hecho, eso no está en la Biblia, por si acaso. Mateo 26:41 dice, ustedes lo conocen, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo sueño con una iglesia, y yo quisiera que se lo mencione al que tiene a su lado. Diga, sueño con una iglesia que no dé papaya. ¿Cómo es eso? Esa frase es muy colombiana. Y es no ponérsela fácil al diablo. Tuvimos la oportunidad en la iglesia de hacer un viaje misionero a Colombia. Y estaba con uno de los jóvenes, con uno de mis pupilos. Y él es bien, él se deja sorprender fácilmente. Entonces, estábamos caminando por un sitio, por un pueblo, y él, mira, aquí las farmacias se llaman droguería, aquí, ¿qué es eso? Y todo le sorprendía, todo era nuevo y a todo le tomaba fotos y estaba súper sorprendido. Entonces, yo estaba caminando con él y yo en ese sentido soy bastante tímido. Y yo, a todo le tomaba fotos y a todo era... Y en una oportunidad yo tenía que comprar algo, ni me acuerdo qué era. Yo sé que yo voy como buscando eso que tenía que comprar de tienda en tienda y noto que alguien nos está siguiendo. Entonces yo digo, si le digo a este muchacho que lo que yo estoy pensando, porque no estaba seguro a vuelta, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y yo mejor no le digo nada y seguimos caminando y yo digo, bueno, voy a entrar a 2 tiendas y si esa persona entra a esas tiendas donde nosotros entramos, definitivamente y entré en tiendas super random, en una frutería y después entré en una tienda de zapatos, una cosa así. Y esa persona definitivamente entró y se hacía loco así como viendo los zapatos y broma. Y yo tomo la decisión y digo, no, definitivamente este nos está siguiendo, así que nos regresamos. Salgo de la tienda, inmediatamente me regreso y lo agarro por el brazo. Y me voy hacia el otro lado. Y le pasamos por el frente al muchacho que nos estaba persiguiendo. Entonces, había mucha gente y él desde lejos nos ve y saca una navaja y nos hace así y se va. Entonces, después de eso que caminamos, yo le explico, está siendo el turista más evidente que existe en el planeta. Y eso nos va a hacer que nos roben, que nos hagan algo. Así que por favor compórtate y evita que nos hagan algo en un sitio donde de paso andábamos solos, o sea, teníamos teléfono, pero no teníamos chip colombiano ni nada. Y yo, por favor, evita que nos maten en medio de la primera, el viaje misionero de tu vida.
Eso me recordó este pasaje de la Biblia. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mi hermano, nosotros no podemos andar por el mundo poniéndosela fácil al diablo. Porque hay mucha gente, habemos muchos hermanos que, porque a mí también me ha pasado, hay momentos en que el mundo deslumbra, cuando uno, sobre todo cuando uno joven está en crecimiento y tiene llamado, muchas veces las cuestiones laborales, los sueños y las metas que uno tiene como joven distraen mucho. Hay muchos jóvenes en las universidades que los domingos buenísimos, estamos aquí, pero el lunes en la universidad está la muchacha que le gusta y lo más seguro es que no sea cristiana. ¿Y qué haces tú compartiendo con esa muchacha todo el día en la universidad? Estás dando papaya. Y obviamente esto es un ejemplo tonto. Esto es un ejemplo tonto frente a las situaciones que realmente vive la iglesia. ¿Qué hace la iglesia compartiendo con gente que sabe, que es mentirosa, que no sirve? Yo no estoy diciendo nada, por si acaso. ¿Qué hace la iglesia codeándose con gente que sabemos que van a hacer cosas que no nos convienen? Le estamos dando papaya al diablo. Nos hace perder el tiempo que deberíamos invertir en hacer un plan que realmente transforme las cosas en las que nos rodeamos. ¿Qué hace la juventud? ¿Qué hace la juventud de la iglesia? ¿En qué invierten el tiempo? ¿Sabes algo? No invertir el tiempo en lo que tú tienes que hacer, eso es darle papaya al diablo. Al principio es un ejemplo tonto, pero cuando lo evaluamos ahí sí hay que verlo con lupa. Cuando se trata de un joven que está luchando contra la pornografía y a las 12 de la noche te toma su teléfono, somos muy ligeros para juzgar. Pero cuando lo evaluamos a situaciones complejas de la iglesia, no nos gusta ser heridos por la verdad. Es fácil aconsejar a un joven en ese tipo de circunstancias, pero es difícil decirle a un líder de la iglesia que no tiene que darle papaya al diablo, que tiene que velar y orar para que no entremos en las tentaciones que ellos nos proponen. Yo sueño con una iglesia que vela y ora y que está bien plantada y cimentada en el propósito que Dios le asignó a la iglesia. Esta frase la dice el pastor José López, dice: el que peca deja de orar, pero el que ora deja de pecar. Si tú quieres dejar de enfrentarte a situaciones, la oración es el único recurso. Podemos ayudarte, podemos aconsejarte, puedes ir al psicólogo, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero la oración es el único recurso que te ayuda a vencer la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Jonás 1, del 4 al 6. Creo que tengo mal la cita, pero déjenme leerlo y me apoyan, porfa, si está mal la cita. Creo que de todas maneras esta es traducción viviente. Dice: ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo y le dijo: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Levántate y ora a tu Dios y quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Mis hermanos, quiero mencionarles esto. Sueño con una iglesia que entienda que no es la situación lo importante,
sino la condición del hombre. Y nosotros aprendimos de eso en medio de la crisis, en medio de todo el problema. En medio de las situaciones difíciles, nuestra condición espiritual y nuestra relación con Dios fue lo que nos ayudó a vencer 4 o 5 años de crisis. Y teníamos que hacer cosas que jamás imaginamos. Y le doy gracias a Dios porque nuestras madres recordaban las cosas que hacían sus abuelas y nos las hacían a nosotros, como las arepas peladas y las arepas de oyama y las arepas de todos los vegetales posibles para rendir la harina o para que supiera mejor. No es la situación lo importante, sino la condición espiritual del hombre. Jonás estaba en una barca que estaba a punto de hundirse. ¿Saben quién también estuvo a punto de hundirse en una barca? Jesús. La misma situación. Exactamente la misma situación, por motivos diferentes, por causas diferentes, del mismo modo que a nosotros nos pasan situaciones similares a las que llegamos por caminos diferentes. Estaban en la misma situación. La única diferencia entre Jonás y Jesús era su condición espiritual y en dónde se encontraban ellos en su llamado. No se trata de si se va a hundir la barca, no se trata de la crisis que yo vivo, se trata de mi condición con Dios. Si yo estoy bien con Dios, yo puedo ordenarle al viento que se detenga y se calme y se va a detener. Si pasamos por el peor proceso de nuestras vidas, pero tenemos a Dios, la Biblia dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y de hecho, ese verbo faltará es una traducción al español, pero en ese pasaje está en presente. Jehová es mi pastor y nada me falta. Nada me falta ahora. Yo tengo a Dios y eso es suficiente. No se trata de la situación, sino de la condición del hombre. Y sueño con una generación, mis hermanos, que entiendan esto, que nosotros debemos prestar atención a nuestra condición y no a la situación. Y quiero citarles algunos ejemplos, como el que les mencioné ahorita. Jonás y Jesús estuvieron en la misma situación. Jonás estuvo en una barca a punto de hundirse y Jesús también. Adán pecó en el paraíso. Jesús fue tentado en el desierto y se mantuvo fiel. David codició a una mujer teniéndolo todo, siendo rey. Y José se mantuvo puro aún siendo esclavo y no teniendo nada. Los hijos de Elí tuvieron ejemplo, vieron sacerdotes y profetas antes de ellos. Y tuvieron muchos ejemplos y se contaminaron. David y sus amigos se mantuvieron puros cuando no había nada. Salomón fue infiel a Dios teniéndolo todo. Y Job permaneció fiel a su único Dios aunque se le arrebató todo. No se trata de la situación que tú vives. No les pongas más esa excusa a Dios para servirle. No le pongas más esa excusa a Dios. No se trata de la situación del hombre. Se trata de su condición espiritual. Alaba a Dios. 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 Gracias, Señor. Hay mucha gente que le pone de excusa a Dios su situación. Y esto no está escrito ahí, pero ¿sabes algo? Muchos ven el éxito de mi papá como que si él hubiese llegado ahí por obra de magia. Cuando yo nací, ya mi papá era pastor. De paso nací un domingo, así que muy probablemente interrumpí todo el servicio. Y cuando nací,
No sé cómo yo tengo recuerdos desde que estaba muy chiquito. Y yo tengo recuerdos que yo pensaba que eran sueños. Y yo le decía a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Soñé esto. Y mi mamá, pero sí, eso pasó cuando tú tenías como 2 años. Y yo, ¿qué? Y no sé cómo tengo muchos recuerdos de pequeño, pero tengo recuerdos de haber nacido en el pleno aprendizaje del ministerio de mis padres, cuando tenían pocos años de estar pastoreando. Y vivimos situaciones muy difíciles, muy difíciles. Yo no comprendo muchas cosas que pasaron, pero sé que la fe es lo único que lo sostuvo y lo sigue haciendo. Y si mis padres se hubiesen quedado con la excusa de la situación en que ellos estaban viviendo, el presidente de Conframinca por no sé cuántos periodos hubiese sido otra persona. En una oportunidad, y no quiero contarles esto porque el Espíritu me lo pone en el corazón, aunque sé que me queda poco tiempo. En una oportunidad, nuestra propia familia nos traiciona de una manera muy loca y nos dejan tirados por allá en un pueblo cerca a los Andes. Y nos dejaron en una casa que para entonces era mejor que la que teníamos, porque nosotros llegamos a vivir en una casa de barro con bambú, eso se llama areque, y el piso era de tierra, y vivíamos en una condición bastante pobre, y nos dejaron en una casa por lo menos de bloques, pero no teníamos nada. Cuando le digo nada, ni siquiera una olla para hacer café, nada. Y había una nevera viejísima. O sea, en ese tiempo, cuando yo tenía como 8 años, ya esa nevera era viejísima y gigante. Y el dueño de la casa nos dijo que esa nevera, el motor se le había dañado hace como 10 años, hace mucho tiempo. Y en una oportunidad, en momentos de necesidad, nosotros comprábamos poca comida y la almacenábamos como con hielo para que no se dañara. Y en una oportunidad se nos dañó la comida. Y recuerdo que mi mamá se molestó muchísimo por la situación en la que estábamos y me dijo, ayúdame a limpiar la nevera. Y empezamos a limpiar esa nevera viejísima y yo no entendía nada. Yo dije, bueno, a lo mejor le va a meter hielo a la nevera y que se mantenga. Y empezamos a limpiar la nevera, sacamos todo, óxido, horrible, todo, y la dejamos muy limpia. Y mi mamá oró al Señor y le dijo, Señor, yo no quiero que mis hijos tengan más necesidad porque no tengo dónde guardar la comida y que se me siga perdiendo la comida. Yo creo en ti y creo que tú tienes cuidado de nosotros, así que yo te pido que tú arregles esta nevera. No sé cómo lo vas a hacer. Y me dijo, enchufa la nevera. Y yo, un niño de 8 años que no entendía nada, pero como los niños tienen más fe que los adultos, agarré el cable de la nevera y lo enchufé, y esa nevera sonó horrible, y prendió. No sé cómo el dueño de la casa fue a verlo porque no creía. Esa nevera tenía años mala. Mi hermano, muchas veces las situaciones son excusas para que nosotros no le sirvamos a Dios plenamente. Ya basta de creer que la situación es un factor importante. La situación es simplemente un momento de nuestra vida que vamos a pasar y que Dios se puede glorificar en medio de ellos, pero depende de tu relación con Dios. No me quiero saltar a esta parte, pero ya me queda poco tiempo y quiero decirles esto. Juan 17, 20 al 22. Este es uno de los versículos que me sé de memoria porque mi papá pastoreó una confraternidad que se llamaba Juan 17, 21. Y entonces yo, ¿qué es eso? Y lo leí. Y Juan 17, 20, 21 y 22 dice: mas no ruego solamente por estos, es decir, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí
y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo sueño con una iglesia unida. Sueño con una iglesia que entienda que la gloria de Dios no es solamente para sanar enfermos, sino que la gloria de Dios también funciona para que seamos uno. Porque nosotros nos concentramos mucho en las sanidades, en la liberación, y la gloria de Dios funciona, la gloria de Dios nos restaura, la gloria de Dios hace todo lo que usted ya sabe que hace. Pero la gloria de Dios también funciona para pedirle perdón al hermano cuando hay que pedirle perdón. La gloria de Dios también funciona para humillarse cuando hay que humillarse. La gloria de Dios funciona para vencer al orgullo. La gloria de Dios también funciona para vencer al orgullo. Mis hermanos, tenemos pastores como el pastor Rogelio aquí presente, bastante experimentados, que vivieron una iglesia muy diferente a la que nosotros vivimos ahora. Tenemos pastores de la generación de mi papá, del apóstol, que vivieron otra iglesia muy diferente. Tenemos pastores como el pastor Carlos y el pastor Diego, que nos han dado a nosotros una iglesia muy diferente a la que ellos vivieron. Y han pasado generaciones tras generaciones tratando de hacer mejor la iglesia. Pero en medio de todo eso, nosotros los que vamos creciendo, ahora necesitamos que nos den un ejemplo de unidad. Ahora nosotros los que vamos creciendo necesitamos que nos enseñen cómo perdonar a nuestro hermano. Necesitamos que nos enseñen cómo pedir perdón cuando hay que pedir perdón. Porque es triste ser una generación que está a punto de tomar el ministerio y no entender por qué la Biblia dice que tenemos que perdonar 70 veces 7 y nos encontramos viendo frente a frente reuniones en las que no entendemos qué pasa. Nos enseñaron que la gloria de Dios funciona para la unidad, pero no vemos unidad. Nos enseñaron que el orgullo es la peor cosa que puede ser almacenada en el corazón del hombre, pero vemos demasiado orgullo. Y esto probablemente sea el inicio y la muerte de mi historia como predicador. Usted se ríe, pero nos estamos jugando el pellejo. Y les voy a decir algo, nosotros estamos peleando por un avivamiento o golpeando por un avivamiento. Pero lo que detuvo el avivamiento en muchas ocasiones fue la incapacidad de delegar o la capacidad de transmitir el avivamiento a otra generación. Nosotros estamos golpeando hoy por un avivamiento, pero yo sueño con una iglesia que tenga la capacidad de transmitir ese avivamiento a la siguiente generación. Ponte de pie, por favor, porque tengo que terminar esto. Y yo sé que el predicador que sigue después de mí va a traer un mensaje que va a seguir hiriendo por la verdad. ¿Qué se hizo Abraham? Señores, Hebreos 4:12 todos los conocemos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, nosotros aprendimos
toda la vida a vencer la carne. Pero la palabra de Dios dice que la misma palabra penetra hasta separar el alma del espíritu. Nosotros necesitamos aprender a separar las emociones y todo eso lo que conlleva del espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sueño con una iglesia animada, yo sueño con una iglesia avivada. Y ese es el problema. Ese es el problema. Que usted aquí ahorita grita y celebra y dice amén y aplaude y todo, pero no sabemos si eso es el alma, si usted está animado. Y ese es el problema, que nosotros estamos acostumbrados a estar animados y por eso los avivamientos no se gestan, porque se confunde el alma y el espíritu. Yo quiero una iglesia que entienda que el ánimo es propio del alma, pero el avivamiento es propio del espíritu. Y que tú hoy puedes gritar y celebrar, pero si tú estás avivado, entonces te vas a llevar el golpeando a tu casa y vas a hacer que cosas pasen y vas a hacer que cosas salgan a la luz. Pero si tú estás animado, aquí se quedaron todos con aplausos y con gritos y con todo eso. Pero alguien animado se va a su casa y lleva el golpeando a su casa. Alguien animado va a la iglesia y se goza y en la semana cae en tentación. Pero alguien avivado va y transforma su casa, transforma su escuela, transforma su trabajo, transforma lo que tenga que transformar. Necesitamos una iglesia que aprenda a separar el alma del espíritu. Que no cantemos canciones que nos ayudan a animarnos, que nos ayudan a tener un servicio bonito, sino que cantemos canciones que nos ayuden a que la gente ocurra algo en su espíritu y que salga de aquí con ganas de transformar lo que sea necesario. Necesitamos predicadores que no traigan un mensaje para el alma de la gente, sino que traigan un mensaje para el espíritu. Nos enseñaron toda la vida a pelear contra la carne y ya tenemos muchas herramientas para vencer la carne. Y si no lo hace, bueno, ya eso es cuestión suya. Pero necesitamos herramientas para separar el alma del espíritu. Necesitamos predicadores que nos digan, el espíritu es esto. Porque el avivamiento no va a venir por predicadores que traigan palabras bonitas y que traigan palabras que te hagan gritar. El avivamiento va a venir por predicadores que traigan palabras que vaya directo al espíritu. Dixon, ven acá corriendo, porfa, que ya te estoy tomando tiempo prestado. Corre, corre, Dixon. ¿Se fue? No puede ser. Venga, Abraham, toma. Necesito que camines con este yesquero de aquí a allá. No. Dixon sabe cómo es la cosa. Dixon, ya sabes cómo es. Camina con esto de aquí para allá y de allá para acá, por favor. No lo prendes. Mis hermanos, la iglesia necesita comprender que lo espiritual probablemente no se vea de la mejor manera, pero da resultado. Lo almático hace en nosotros cosas visibles y muy bonitas, y es necesario porque nosotros somos un ser, como dice la palabra, que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo, y cada cosa necesita ser atendida.
Pero mientras nosotros más ordenemos las cosas espirituales, todo lo demás va a ser desencadenado en orden. Ahora préndelo, porfa. Préndelo. Y camina igual. ¿Ustedes notan alguna diferencia entre lo que hizo Dixon? Se está quemando probablemente. La única diferencia es que él lo hizo primero con el yesquero apagado y la segunda la hizo con el yesquero encendido. Es la única diferencia. La cosa es que la iglesia está acostumbrada a que el Espíritu Santo se mueva. Y para eso no necesitas nada. El Espíritu Santo está dentro de ti y el Espíritu Santo tiene moveres. Y el Espíritu Santo se mueve. Pero eso no es nada sorprendente. La Biblia dice que en el principio el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Yo tengo un sueño y sueño con una iglesia que entienda que es más importante caminar con el Espíritu Santo encendido dentro de nosotros. Porque estamos acostumbrados a ver al Espíritu moverse, pero no estamos acostumbrados a movernos nosotros con el Espíritu encendido. No apaguéis al Espíritu Santo, dice la Biblia. No apaguéis al Espíritu. Es bonito venir acá y ver cómo el Espíritu Santo se mueve, pero eso se queda aquí. Necesitamos encendernos para llevarnos nosotros al Espíritu Santo. Sueño con una iglesia encendida y que no solo se acostumbra al mover del Espíritu. Padre, gracias. Te alabamos, te honramos y te glorificamos y agradecemos la oportunidad de ser heridos por tu palabra. A ti sea la gloria, Dios, y oramos para que esta iglesia siga exponiendo su corazón a ser herido por la verdad. Oramos para que tu Espíritu Santo haga algo sobrenatural en nosotros y que nos vayamos encendidos. Que no nos conformemos con ver tu Espíritu moverse, sino que nos llevemos al Espíritu Santo encendido.